Salud, nutrición e investigación para que te sientas bien con la doctora Marcela Vergara Jiménez. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Muy buenos días a la auditoría de los noticieristas. Qué gusto saludarles. Igualmente, con mucho gusto de saludarle. ¿De qué nos va a hablar en este miércoles? Este miércoles me gustaría adelantarme un poquito a la fecha del 14 de noviembre, que es donde se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, según la Asociación Americana de la Diabetes. Está tremendo, ¿no? El tema. Adelante, doctora, le escuchamos. Sí, exacto, Luis Alberto. Fíjate, como platicábamos antes, es muy importante ver, fíjate que pareciera que la gente ya conoce todo, ¿no? Los temas de diabetes, cómo controlar, cómo llevar un equipo, un trabajo multidisciplinario con las personas, cómo al final de la historia hablamos con las personas y muchas de ellas están familiarizadas con esta patología. Sin embargo, seguimos viendo que las cifras siguen aumentando, que las personas todavía, a pesar de todos los esfuerzos, se sigue presentando en una edad mucho más temprana, ¿no? Entonces, eso es derivado de otro problema fuerte que también ya hemos platicado muchísimo, que tiene que ver con la obesidad, ¿no? La principal, uno de los factores que más predisponen a esta patología es la obesidad, ¿no? El índice de masa corporal fuera del ideal. Entonces, sin embargo, hay que checar y hay que seguir insistiendo en la parte multidisciplinaria, en la parte integral del manejo del paciente con diabetes para mantener su glucosa. Aquí platicábamos inclusive de cómo vemos que a partir de la alimentación, que ya hemos hablado y hemos dedicado muchos programas para ello, en donde hemos dicho que hay que tener un control muy importante de la ingesta de carbohidratos, del índice glicémico de los carbohidratos, de la carga de los carbohidratos, que tenemos que tener un control muy adecuado del sodio que consumimos, de las grasas que consumimos, sobre todo las grasas saturadas o las grasas trans que se traducen en mantequilla, margarina, bollería, todos los productos que se elaboran con esa materia prima. Bueno, pues tener ese control adecuado de ellos, el control importante del consumo de fibra, donde debemos aumentar el consumo de fibra, el consumir mayores alimentos con pigmentos, colores, el que nosotros podamos evitar todos los alimentos fritos, controlar el consumo de alcohol. Y así no quisiera que se me escapen algunos, y sobre todo verificar cuál es el estado en el que se encuentra el paciente. Entonces, esa parte de la nutrición ya la hemos hablado. Sin embargo, también hay otras situaciones que se derivan de las glicemia, de la glucosa elevada constantemente, como puede pasar con algunas afecciones como alguna neuropatía diabética, en donde la gente empieza a desarrollar como una especie de como que quema, ¿no? Una sensación, una hipersensibilidad en la piel, sobre todo en las extremidades, en las piernas, en los pies. Entonces, empezar a validar esto con un médico especialista sobre cómo manejar esa parte de la neuropatía diabética. También ahí es importante checar si ya hubo un daño renal, pues que sea un nefrólogo especialista en donde se pueda verificar cuál sería la funcionalidad renal en la que se encuentra el estado de ese paciente, y poder organizar una dieta desde el consumo de proteínas, el consumo de sodio, el consumo de potasio, para que se pueda mantener en control esa situación de la diabetes y no llegue a una crisis en donde el paciente inclusive pueda llegar a morir. Entonces también hay otros elementos que los podólogos, lo platicábamos, ¿recuerdas, Luis Alberto? Los podólogos, es importante que podamos vigilar la calidad en la que se encuentran nuestros pies. Si usted es un paciente con diabetes y tiene una pequeña herida en su pie, es importante que le dé seguimiento, que la vigile, que un podólogo le esté dando la asesoría de cómo manejarlo para que pueda curarse esa herida lo antes posible y no vaya a infectarse por alguna bacteria o por algún microorganismo que pueda generar inclusive una infección al grado de que haya que amputar dedos, haya que amputar el pie o inclusive la pierna. Entonces, la situación con la diabetes, Luis Alberto, son todas las complicaciones que vienen derivadas de ello, y que muchas veces el daño cardiovascular, el daño renal, el daño que de la vista que ocurre es precisamente
por una falta de control de la diabetes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues llevar un control adecuado con su endocrinólogo, llevar un control adecuado con su nutriólogo. El endocrinólogo le dirá qué medicamentos debe tomar. Por favor, no se automedique. Debe de tomar los medicamentos en función de su condición, en función de su necesidad, porque hay medicamentos que estimulan la producción de insulina, que bajan la glucosa. Hay algunos medicamentos que tienen que ver con la resistencia a la insulina. Entonces, ahí se tiene que analizar muy bien cuál es el medicamento o si es necesario llegar a la insulina o no, ¿verdad? Y entonces, en el caso de la nutrición, pues poder llevar un control adecuado de su carga de carbohidratos, del consumo del diario de consumo de carbohidratos que debe tener una persona con diabetes, y compaginarlo con los fármacos que le está dando el endocrinólogo, inclusive con la insulina en el caso de que así aplique. Y por supuesto la actividad física, que es importante, sobre todo la actividad física que nos ayude a perder masa grasa, porque cuando se pierde la masa grasa, pues eso hace que haya mayor masa muscular en ese organismo. El metabolismo y la captación de glucosa son muy, muy relacionados con el mayor contenido la proporción de masa muscular en el organismo. Entonces también la actividad física debe estar muy, muy orientada para tener una composición corporal que beneficie el metabolismo de la glucosa y la liberación de insulina. Entonces, en términos muy generales, de verdad vale muchísimo la pena, y algo que no quiero que se me escape, que es bien valioso, es dos cosas. Una, que también haya un acompañamiento psicológico en donde el psicólogo o la psicóloga le permita generar estrategias para la aceptación de la patología, para el manejo de las diferentes emociones que se viven con esta patología. Y el otro elemento es el acompañamiento de la familia. En donde hay una persona con diabetes, hay una familia con diabetes, y por lo tanto el acompañamiento tiene que ser desde esa perspectiva. Más o menos así como ves, Luis Alberto, está pinceladísima del manejo integral de la diabetes. Sí, yo creo que hay que hablar cada vez más de este tema, porque aunque se supone que es una enfermedad que ya todos conocemos, con la cual hemos convivido y que se supone hay mucha información al respecto, pues desafortunadamente todavía pues hay mucho descuido, hay mucha falta de prevención, y nos seguimos enterando pues de problemas, como dices, también de personas con pie diabético, de amputaciones, de muerte. Lamentablemente es grave la situación, y pues todo conlleva también, sí, a la genética, pero en mucho, como ya menciona la doctora, a la alimentación de todos, ¿no? Sí, exacto, al estilo de vida también, ¿verdad, Luis Alberto? Porque es valioso, de verdad, que hemos dicho muchas veces las cosas, pero pues la estadística no nos deja mentir, ¿verdad? Vemos los números, vemos las cifras, vemos cómo la obesidad sigue aumentando, y con ello la diabetes, vemos cómo el infarto sigue siendo. Vemos también algo bien interesante, de que no quiero que se me escape, cómo la diabetes ha sido un factor que predispone para todas estas enfermedades como la COVID-19 que hemos tenido, para que haya cuadros clínicos más graves. Entonces, al final de la historia, de verdad que sí vale mucho la pena. Si usted nos escucha aquí a través de los noticiaristas y tiene diabetes, o en su familia hay alguien con diabetes, de verdad que sí vale mucho la pena hacer una inversión en llevar un buen control de su enfermedad, porque de verdad que se va a evitar muchas complicaciones, inclusive la muerte. Sin duda. ¿Para más información, doctora? Sí, para más información me pueden contactar en mi correo electrónico marvegia@hotmail.com, o también en mi página de Facebook, doctora Marcela Vergara Jiménez. Con gusto los atiendo por ahí. Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Un fuerte abrazo. Oye, Luis Alberto, y no quisiera que se me escape invitarlos para que este lunes nos pongamos de azul. Ándale. Este 14 de noviembre vamos a vestirnos todos de azul, justamente haciendo un remarque de la importancia del cuidado de la diabetes. Lo retomamos el lunes, Dios mediante. Muchas gracias, doctora. Fuerte abrazo. Gracias. La doctora Marcela Vergara Jiménez. Lunes entonces de azul, atentos.